¿Cómo vio usted esa encuesta, Julián? No, la verdad, muy sorprendente, sobre todo por resultados que no me esperaba, pero uno que sí yo tenía como muy latente en lo que yo he percibido, ¿no? Sí. Y es el tema de que la gente pues va a votar, o sea, porque dicen que son 41 millones de personas que están, el censo electoral. Dicen que 20 votarían por Senado y Cámara, pero solo 10 votarían por las consultas partidistas y hay muchos indecisos. Yo creo que eso sí era algo que yo tenía muy presente porque o sea, decir que tenemos unas encuestas, unas primarias donde no están los dos primeros candidatos que lideran las encuestas, realmente creo que es un golpe categórico para la intención de voto de esas primeras consultas, o esas primarias, si las podemos llamar de esa manera. No sé ustedes cómo vieron esa parte. Veamos justamente los resultados, algunos resultados, porque como mencionábamos, pues sigue liderando la intención de voto el candidato Iván Cepeda. Él pasa del 31,9% al 37,1% de pues votación a su favor, de intención de voto. Abelardo de la Espriella le sigue. Él, recordemos, obtuvo en la encuesta pasada que hizo Inbamer, que fue en el mes de noviembre, un 18,2% y en esta medición queda con 18,9%. No creció casi. No crece casi, pero además miren la diferencia de él con Cepeda. Cepeda 37,1 y él 18,9. Digamos que aquí también es importante decir que lo que han dicho analistas o habían dicho analistas en los últimos días es que Iván Cepeda sí estaba liderando las encuestas, las recientes encuestas, pero que iba a tener un techo. Sí. Esta encuesta de Inbamer nos demuestra que no existe ese techo porque Iván Cepeda sigue creciendo o que lo superó y se sigue ampliando periodo, ¿no? la diferencia. O sea, estamos hablando una de noviembre y otra de febrero. ¿Y qué pasó de noviembre a febrero? Unas discusiones trascendentales donde el mejor jefe de campaña, Iván Cepeda, llamado Gustavo Petro, dio unos golpes de opinión muy duros, entre ellos el salario mínimo. El aumento del salario mínimo a 2 millones de pesos, por supuesto que le funcionó. Y bueno, hay también quienes dicen la visita a Donald Trump David también. Murcia Guzmán. El caso de MG, yo creo que también golpeó a Abelardo de la Espriella. Pero no lo golpea, pues... No literalmente, porque no le igual permite crecer, o sea, no le permite crecer tanto, o sea, en realidad sí pareciera que el que tocó el techo fue Abelardo, ¿no? Porque no está creciendo y estamos a un mes de la primera vuelta, pero sí, a mí creo que ese es uno de los datos que más sorprende y es que se había dicho que incluso lo habíamos dicho acá junto a otros analistas y es que Iván Cepeda necesitaba crecer más allá de los votos que ya tiene garantizados desde el petrismo y desde el pacto histórico. Ese era el reto que tenía Iván Cepeda en estas semanas de campaña y pareciera que sí lo está logrando. Y también llenando plazas por todo el país, ¿no? O sea, ahí estamos viendo, vea, en la pantalla una de las gráficas de la encuesta de cómo sería la primera vuelta, ¿no? Esta es una encuesta de Noticias Caracol y Blue Radio, hay que decirlo muy claramente. La pregunta que hacen es: si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo y los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría usted? Esto es las elecciones a la presidencia en primera vuelta. Iván Cepeda, 43%. Abelardo de la Espriella, 23,4%. De terceras, Claudia López, con 12,5%. Cuarto, y Sergio Fajardo. Estos dos candidatos son de centro, pero una va a la consulta el próximo 8 de marzo, el otro sí va directamente a la primera vuelta. Sergio Fajardo tiene 10,3%. Le sigue Paloma Valencia con 7,8%. Y vean esta sorpresa. El quinto o el sexto mejor, Daniel Quintero, 1,4% por encima de Roy Barreras, quien también pues se perfila como el ganador de la consulta del Frente Amplio, que pues ha estado muy fuerte en los últimos días. Pero me parece que se perfila más por las intenciones del mismo, porque es un político con más trayectoria, que por verdaderamente, como lo muestra la encuesta, una verdadera intención de voto, porque su estrategia de irse en rastre contra Iván Cepeda, a esos votos que quiere llamar de la izquierda, no le está funcionando. Sí, yo creo que eso le está costando bastante a Roy, porque de hecho en una pregunta sobre
cómo votaría esa consulta del Frente por la Vida, en la que están Daniel Quintero, Roy Barreras y otros candidatos como Edison Torres. Daniel Quintero lidera la intención de voto con un 68,1% y Roy con un 23%, es decir, lo duplica en intención de voto, y a mí me parece que ese es uno de los datos más sorprendentes, porque lo que mostraban los análisis es que prácticamente Roy era el ganador de esa consulta. Y hay una encuesta que, por ejemplo, es como, o sea, es que realmente, ya que el documento es único, uno no puede hablar que uno va a votar solo una encuesta, solo una consulta. O sea, realmente, prácticamente todos son la misma consulta. Y hay un documento que hizo esta encuesta donde dice que la que ganaría la jornada de encuestas de consulta sería Paloma, luego sería Claudia y tercero Daniel Quintero, ganándole a Juan Manuel Galán, a Oviedo, a Vicky, a Juan Carlos Pinzón, a los otros 8 candidatos de la gran consulta. O sea, realmente lo de Quintero, como dice popularmente, con ese nadito de perro, poco a poco la va haciendo, ¿no? Y realmente uno puede pensar, y él lo manifestó aquí en el tercer canal, que a futuro puede que esta no la gane, pero deja un precedente muy importante para la próxima elección. Recordemos que Petro se tuvo que lanzar 3 veces para ser presidente de la República, ¿no? Totalmente. Y que en esta primera elección Quintero marque esas magnitudes, pues yo creo que a futuro, incluso para negociar una vicepresidencia, un puesto en el gobierno, yo creo que entra muy fuerte. Y lo de Paloma también es una escalada muy drástica, ¿no? O sea, del 1% al 12%, al 14%, estamos hablando de, es la candidata de Uribe, ese respaldo importa todavía mucho. En la contienda de la primera vuelta no le va tan bien, porque va de quinta. Ah, no, total. Y creo que esa es otra señal de esta encuesta, y es: el centro no está tan débil como uno creería, ¿no? Ese famoso centro, porque si pensamos que Claudia López y Sergio Fajardo se unieran en esa primera vuelta, si llegaran juntos a esa primera vuelta, estarían superando a Abelardo de la Espriella, o sea, se podrían meter en una segunda vuelta si así lo hicieran, ¿no? Según esta encuesta de Inbamer. Entonces yo creo que esto también nos muestra que el centro no está sepultado del todo. Ahora, también yo creo que muestra que es una equivocación en manera estratégica, yo digo netamente, no soy del uribismo ni demás, pero en manera estratégica, que no hayan aceptado a Abelardo en la gran consulta. O sea, si Abelardo estuviera en la gran consulta, creo que las cuentas serían totalmente distintas, pero también que no lo quiera esa centro derecha, pues realmente creo que es un cálculo que les va a salir muy caro en esa unión que tanto promulgan desde la derecha. Sí, yo creo que les va a costar bastante. Yo creo que vemos ya unos perfiles de posibles quemados, ¿no? De huele. ¿Quiénes? Pues ¿Crema número 4? ¿Quiénes? Pues Miguel Uribe Londoño, por ejemplo. Miguel Uribe Londoño bajó bastante, 4,2% en noviembre y ahora solo un 1,8%. Luis Gilberto Murillo no creció, en realidad se mantuvo. Carlos Caicedo bajó 1 punto, yo creo que le afectaron pues estas acusaciones por acoso sexual. También disminuyó Luis Carlos Reyes, Mr. Taxes bajó, tenía una intención de 0,8. Lo midieron. Sí, claro. Está ahí y bajó a 0,6, pero a quien le fue muy bien fue Clara López, que no apareció en la medición de noviembre y aparece en esta con un 2,8% por encima de Santiago Botero y de Roy Barreras. Y es Clara López justamente la única candidata por fuera de los que están en la consulta o los que van a la consulta que está inscrita oficialmente, ¿no? Ante la registraduría. Los demás no lo han hecho, seguramente porque no quieren contarnos todavía quiénes serán sus fórmulas vicepresidenciales, que eso también es algo que el país está esperando para decidirse de pronto. Recordemos, por ejemplo, que a Petro le funcionó mucho el haberse unido con Francia Márquez, sí, porque ella había sido quien arrasó en las consultas también de la izquierda en su momento, y pues mucha gente se decidió a apoyar a Petro también por Francia. Entonces, pues hasta el 13 de marzo tienen plazo los candidatos para inscribirse oficialmente, y ahí es cuando conoceremos quiénes serán sus fórmulas vicepresidenciales. Hablan
Se habla mucho de, por ejemplo, ayer del presidente Uribe siendo fórmula de paloma, no sé si ustedes escucharon, Claro. pero pues esa es la vieja estrategia, ¿no? Digamos, nombrar a Uribe o decir que Uribe, de pronto para jalonar los votos del 8 de Claro. marzo. Claro que yo creo que eso ya se descartó por el hecho de que Uribe es candidato al Senado, ¿no? No, pero él todavía puede ser fórmula vicepresidencial de sí, Paloma. Entiendo que sí. O sea, No ¿pero qué pasa descartemos donde queda elegido? la propuesta de Roy, ¿no? De que Petro sea su También. vicepresidente. Mire, ahí estamos viendo más resultados de la encuesta. Veamos el de las consultas. El pantallazo de las consultas para entender un poco, digamos, como qué fue lo que dijo la gente consultada, encuestada por Inbamer. Resultados todos contra todos, según lo que cada encuestado marcó en el tarjetón. Esto es todos contra todos en las consultas, ¿no? Paloma Valencia ganaría con un 14.3%, sigue Claudia con 12%, tercero, como ustedes lo decían, el renacido, Daniel Fénix. Fénix. Daniel Quintero con 6%, le sigue Juan Manuel Galán 4,2%, Juan Daniel Oviedo 3,6%, Vicky Dávila con un 3,5%, Juan Carlos Pinzón 2,9%, Enrique Peñalosa 2,1% y bien abajo aparece Roy Barreras con un 2%. Ya Roy. después de eso son los que tienen menos de 2%, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Leonardo Huertas, David Luna, Edinson Torres, Marta Viana Bernal y Héctor Elías Pineda. Estos son los candidatos que van a las consultas, pero este resultado es todos contra todos, pero, no Paola, solamente de cada una de las consultas, ¿no? No sabe, no responde, 43,9%. O sea, Eso es la muy mayoría. importante. La Eso es muy mayoría. importante. O sea, la gente al no tener los dos candidatos principales, muchos, por ejemplo, hoy hacían el análisis desde Blue Radio y eso y decían como mucha gente se informa 2 días antes de la elección y demás, que van a hacer las votaciones, quiénes son los candidatos y demás, pero la gente en este momento, al no estar Abelardo y no estar Iván Cepeda, no tienen claro si van a votar por esa consulta y además que como no les dan el tarjetón, o sea, puede que esas consultas se vean muy disminuidas y eso me parece también un panorama Creo que voy a clave. cambiar mi apuesta en tu agenda, porque por lo que veo no va a ser tan multitudinaria Por como ejemplo- pensábamos. Por ejemplo, ¿no? dicen que Paloma Valencia con ese 14,3 se traduce en más o menos 1,2 millones. Uy, no, pero eso sería un fracaso para esa consulta. Pero Sí, pues muy solo poquitos Paloma no votos. Sí, si la consulta tiene 3, apague y vámonos. No, o sea, pero si Pues tiene... ¿cuántos tuvo Iván Cepeda en la consulta de octubre? Tuvo 3 millones. Ajá, Ajá. sí, Entonces- por eso digo, sería un fracaso, además porque esa consulta fue una elección fría. Fue una Sí. elección fría, entonces aquí creo que esa sí sería una derrota para el uribismo. Sí, sea- y miremos en el lado derecho de la pantalla ya los resultados, pero por cada una de las consultas. Nuevamente, en la de la derecha gana Paloma con un 41.6%. Que lo esperado. Es Sí, lo, es lo esperado, es lo sí. esperado y además con una muy amplia diferencia Sí, muy amplia. frente al segundo que es Juan Manuel Galán. Juan Manuel Galán con un 12,2% y de ahí para abajo pues Juan Daniel Oviedo, Vicky, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y David Luna. En la consulta del centro, por supuesto, No, es Claudia sorprendente. López. ¿Cómo así que Claudia López 92%? Yo le tenía toda la fe a A Leonardo. Huerta, obvio. Leonardo Sí, Huerta, pues ha hecho el proceso juicioso. Sí, por lo menos. Y ha estado en los debates, ha estado en Sí. entrevistas. Es que esos debates a mí me parecen tan... O sea, debatir con los mismos de la consulta de uno. O sea, con los que piensan igual que uno. No, eso sí me parece como que... Pero bueno. no, mire que en la derecha ha habido posiciones distintas. En algunos temas incluso se han enfrentado entre ellos. Vicky en un debate estuvo muy fuerte contra Juan Daniel Oviedo, por ejemplo. Sí, Juan Daniel Oviedo es el que piensa más diferente de ellos, ¿no? Sí, sí, Sobre es todo, por el ejemplo, como- genocidio Gaza. Pero usted no cree, por ejemplo, que un Juan Manuel Galán piensa bien diferente que un Juan Carlos Pinzón o que una Paloma. Yo pienso que Juan Manuel Galán piensa
de acuerdo a cómo se vaya viendo la marea. Se acomoda. Sí, dice se usted. Sí, yo acomoda. también creo que busca el árbol que más sombra O sea, le dé. si le toca cocinar pechuga y disimular que ha cocinado Total. pechuga toda la vida, cocina Bueno, ¿qué pechuga. tal Leonardo Huerta nos dio la sorpresa y le gané a Claudia? Yo Vamos. tengo Y unas en la de la izquierda, la del Frente por la Vida, que yo le decía es que Frente Amplio, pero es Frente por la Sí, Vida. Frente por la Vida. Daniel Quintero con 68% también arrasa, o sea, se lleva a Roy Barreras por delante, que pues todo el mundo está apostando, está pensando que Roy es el que va a ganar esa consulta, pero según esta encuesta pues no lo sería, porque él tiene un 23% y ya después vienen Edison Torres, Marta Bernal y Héctor Pineda, pues que sinceramente ni idea quiénes son. Veamos el resultado de primera vuelta, que es la siguiente diapositiva, bueno, la siguiente gráfica que muestra esta encuesta de Inbamer. Ya lo decíamos entonces, este es el resultado, ojo a la pregunta acá, asumiendo que los ganadores de las consultas sean Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López. No, Daniel Roy Quintero. Barreras. No, ¿En el que estamos viendo? no, es que póngale cuidado a la Ah. pregunta. A la Asumiendo pregunta. que los ganadores de las consultas sean Ok. Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López, y que habrá otros candidatos que irán directamente a la primera vuelta presidencial, ¿por cuál candidato votaría usted? Ahí en donde gana con 37% Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella con 18,9%, Claudia de terceras, pues porque la pregunta dice que asumiendo que ella ganó la consulta, Paloma y Sergio Fajardo. Usted lo decía, Mariana, pues Clara López también con un importante resultado, pero de ahí para abajo pues es muy poquito el porcentaje que tiene cada uno de estos candidatos. O sea, Clara López pasó del 0% al 2,8%. Sí, me sorprende, pero además estamos viendo una recuperación de Claudia, ¿no? Sí. Sí. Porque Claudia, la verdad, venía, o sea, es que pasó de un 4,1 a un 11,7 a un 11,7% según lo que estamos viendo ahí, y me parece que eso sí fue inesperado, porque lo que hablábamos y lo que decían analistas es como el centro ya estaba quedado. Pero yo creo que eso es netamente Sergio Fajardo. El hecho de que Claudia haya hecho público, que haya invitado a Sergio Fajardo, que le haya dicho que se reúnan y demás, y que Fajardo le haya salido con bolitas, que lo haya Con escuchado. Sí, porque es que realmente... Solo conversaciones, solo ay, vamos Sí. viendo, fluyamos. Y también a mí me parece muy irresponsable decir que él ya tenía determinado que no iba a ir a ninguna consulta, pero que los escuchó a todos. Entonces yo digo, pues, ¿para qué le hace perder tiempo a la gente? Con todo Total. respeto. Total. Bueno, ahora veamos el resultado de primera vuelta, ya con la pregunta de si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo y los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría usted? Vamos a ver entonces ese resultado de primera vuelta, que ya también se los habíamos compartido, pero para analizarlo a profundidad. 43% Iván Cepeda, 23,4% Abelardo de la Espriella, 12,5% Claudia, 10,3% Claudia López, Sergio Fajardo, de quinta, Paloma Valencia con 7,8% y Daniel Quintero 1,4%. Voto en blanco 1,6% también. Yo aquí quiero- Importante este resultado. Compartirles como un análisis que yo hago como de las reflexiones que deben estar haciendo en este momento las diferentes campañas frente a este resultado, ¿no? O sea, Iván Cepeda debería estar diciendo, miércoles, no me alcanza para la primera vuelta, como es lo que yo pienso, como es lo que queremos de ganar en primera vuelta, porque tiene que ser más del 50%, ¿no? Entonces tiene que plantearse cómo recoger más puntos. Lo de Abelardo y Paloma, pues yo creo que ya, como decía, le preguntabas tú a Hernán Cavit, ¿cuál es el plan B? O sea, si Paloma Valencia es la quinta candidata, ¿cuál va a ser el plan B? Creo que ya está más que claro cuál va a ser el plan B, pero es si realmente todo el centro democrático o el uribismo está de acuerdo, porque el gran patriarca yo creo que sí, pero no sé si todos al interior del partido. Y lo de Claudia López... Pero y él ha Sergio dicho Fajardo, que votaría por Abelardo, ¿no? Uribe. sí. Sí, claro, y son amigos, repanas, exabogados y demás. Y lo de Claudia López y Sergio Fajardo... Pero en segunda vuelta, ¿no? Dijo sí, que en segunda vuelta. No, es que le toca morir así porque es un caballero. No, y porque la persona que gane la consulta tiene que ir a primera vuelta. Total. No, y él tenía que morir con su candidato al Centro Democrático, que no era Paloma, era Cabal.
Sí. Escuché otras versiones de fuentes del Centro Democrático. ¿Qué decían? Que sí era Paloma Valencia. ¿Que sí era Paloma? Ajá. Que ya había unos rumores sobre La salida de la Fori. sobre la salida de María Fernanda de Cabal y la candidata sí era Paloma Valencia. Sí, es que era muy conflictiva ese agarrón con Miguel Uribe padre, pero también pues realmente yo creo que ese agroingreso Cabal fue determinante para esa decisión. Veamos rápidamente escenarios en segunda vuelta que están muy interesantes también y muy importantes. Ya se va a conectar nuestro siguiente invitado para que hablemos de petróleo y además de impuestos. Pero rápidamente veamos los escenarios de segunda vuelta. Si se diera una segunda vuelta para las elecciones de presidencia y los candidatos fueran los que les voy a leer, ¿por cuál de ellos votaría usted? Iván Cepeda, 59,4%, crece muy poquito frente a los resultados que habíamos visto en noviembre del año pasado, cuando tuvo 59,1%, y Abelardo de la Espriella, 37,4%. Esto es en caso de que estos dos candidatos fueran los que llegaran a la segunda vuelta, así quedarían los resultados según la encuesta de Inbamer. Abelardo de la Espriella también crece muy poco frente al resultado que obtuvo en noviembre de 2025, pero pues también le ganaría en este caso el candidato Iván Cepeda. Pero si el escenario es en una segunda vuelta Iván Cepeda y Sergio Fajardo, también gana Iván Cepeda. Veamos la siguiente Y fotografía. un crecimiento mayor. Ahí ya hay un crecimiento más alto de 48,9% en noviembre del año pasado, cuando se hizo esta encuesta de Inbamer, a 53,9% tendría el candidato Iván Cepeda, y en cambio Fajardo baja porque el año pasado tuvo 46,4% de resultado y en esta marca un 42,8%. Aquí también entonces le ganaría en este escenario Iván Cepeda a Sergio Fajardo. O sea, la gente castigaría la indecisión, la gente castigaría eso iba a decir yo. Creo que están castigando la indecisión de Fajardo porque tampoco veo que haya pasado algo clave en su candidatura para decir esto le está costando ese bajón, ¿no? O sea, como que no hay claridad sobre qué pasa o qué pasó con la campaña de Sergio Fajardo, que le cuesta incluso que Claudia López esté por encima. Es que creo que tanto cuestionar los mesianismos, los caudillismos y terminar, creo que estando en eso mismo que criticó, porque o sea, se hubiera unido con Claudia López, así Claudia López hubiera sido la ganadora, pues yo creo que lo hubiera dejado bien parado, pero es que también esa necesidad de protagonismo que muchos ven así, pues yo creo que le está costando, y uno lo ve porque, o sea, ¿cómo así que con Abelardo de la Espriella se mantienen casi que los mismos porcentajes que los que incluso la misma derecha han llamado como la animadversión de lo que sería un candidato y demás? Mucha gente de la derecha, el uribismo, y con Fajardo, que lo ven más razonable, pues pierde, o sea. Y mire este escenario tan interesante en caso de que fuera Abelardo y Fajardo los que llegaran a la segunda vuelta. Aquí nuevamente cae Fajardo en el porcentaje de intención de voto y sube mucho Abelardo de la Espriella. Veamos la foto, por favor. Abelardo y Sergio Fajardo en un posible escenario de segunda vuelta, ellos dos enfrentados. Abelardo pasa de 38,9% a 47,1% en esta nueva encuesta, mientras que Sergio Fajardo tenía 51,7% en noviembre del año pasado y baja a 46,4%. Esto es bien interesante. Ahí está. Porque mire, Fajardo le ganaba a Abelardo en la encuesta de noviembre del año pasado, incluso lo borraba porque la diferencia es muy amplia. Sí. Y hoy él estaría por debajo, por muy poco, pero estaría él por debajo de Abelardo de la Espriella, pues un resultado también bien interesante. Y el último que tenemos es un escenario de una posible segunda vuelta entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, quien sería pues en este escenario quien ganaría la consulta de la derecha. Aquí también gana Iván Cepeda con un 65,2%, mientras que Paloma Valencia obtendría un 30,7%. Aquí pues no se puede comparar
con noviembre del año pasado, porque en ese momento no plantearon este escenario de estos dos candidatos enfrentados. Porque en no se una sabía quién segunda era la vuelta. candidata del Centro Democrático. Sí, no se Exacto, sabía quién sí, era no la se había candidata y definido. pues aquí lo que están diciendo es que ella posiblemente podría llegar a segunda vuelta si es la candidata que gana en la consulta del próximo 8 de marzo de la derecha. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?